Sí. Ok. Porque ya está grabando. Ok. Listo. Nos quedamos. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Tenemos la modalidad. Sí. Chingado. ¿Hasta dónde nos quedamos, se acuerdan? Hasta el mol, ¿no? Nada más. O seguimos la molaridad. Molaridad sí vimos y hicimos un problema. Es este problema. La normalidad, entonces nos quedamos ahí. ¿Verdad? Bueno. La normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto contenidos en 1000 mililitros de solución. Pero antes de ver esa parte, hay que... ¿Cómo se llama? Sí, hay que ver qué es un equivalente gramo, qué es un peso equivalente, para poder entender la normalidad. ¿Sí? Entonces, el peso equivalente o equivalente gramo es definido como el peso atómico o el peso molecular dividido entre el número de electrones ganados o perdidas en una reacción de oxidorreducción, una reacción redox, o entre el número de protones que reaccionan en una reacción ácido-base. En pocas palabras, el peso equivalente es el peso molecular o el peso fórmula de un compuesto expresado en gramos dividido entre el número de valencia o el número de oxidación. ¿Sí? Aquí está una pequeña fórmula que nos dice que el peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de valencia. ¿Sí? E igual hay otra manera, cuando hay hidrógenos, que nos dice que es igual al peso molecular dividido entre el número de hidrógenos. Entonces, igual, si es un compuesto que tiene hidróxidos, que es un OH, pues la fórmula quedaría como el peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de OHs. ¿Ok? Esto nada más es para poder sacar el puro peso equivalente. Siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, peso equivalente, peso molecular entre el número de valencia, si no hay hidrógeno o hidróxidos. Si hay hidrógenos, peso molecular entre el número de hidrógenos. Y si hay hidróxidos, peso molecular entre el número de hidrógenos y hidróxidos. Y bueno, ¿alguien me puede decir cuál es el equivalente gramo del agua? Les damos el peso molecular del agua. 18 gramos por mol. Y pues como en este caso tenemos hidrógenos, el número de hidrógenos es igual a 2. Entonces con esos datos, ¿cuál es el equivalente gramo? Peso equivalente del agua. Les había dicho que la fórmula es igual, peso equivalente es igual al peso molecular dividido en este caso entre el número de hidrógenos sustituibles. ¿9? Así es, exactamente, es 9. Que si recordamos, somos 18, entonces peso equivalente va a ser igual al peso molecular, que son 18, entre, como era H2O, ¿cuántos hidrógenos sustituibles hay? Son 2, entonces entre 2 nos daría igual a 9 gramos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están todos bien? Sí. Ahora, ¿cuál es el equivalente gramo de este compuesto?
Estos son los pesos moleculares. Hidrógeno es 1. Azufre. Oxígeno es 16. Azufre. Ay, ¿cuánto era el azufre? 32. La fórmula. Que igual sería entre el número de hidrógenos. ¿No es 49? ¿Me estás preguntando Sí. o me estás diciendo? Sí, entiendo al Sí, es paciente. 49. Sí, pero ¿Seguros? ¿No? ¿Mm? Es 98. ¿Segura? Sí. 100%. ¿Sí? Y si no es, ¿qué te hago? Mm, No te creas. No, no es 98. Fíjate cuántos hidrógenos hay. Son 2. H2SO4. Entonces en realidad sería 49. ¿Sí? Pero no se supone que cuando tú sacas el peso molar, tienes que multiplicar la cantidad de oxígenos que tienes en esta parte, que serían 4, y sumas lo que es de los otros compuestos y te da 98. Ujú. Ahí me estás dando nada más. Me el estoy puro dando a peso. entender. Sí, o sea, pero ahí nada más me estás dando el puro peso molecular. El peso molecular de ese compuesto son 98 gramos sobre mol. Entonces, cuando hablamos de peso equivalente, es el peso molecular dividido entre el número de hidrógenos, en este caso, porque el compuesto es H2SO4, ¿ok? Entonces, ¿está bien hasta ahí que son 98 gramos sobre mol? ¿Sí? Pero como en el concepto de peso equivalente nos dice que es el peso molecular dividido entre el número de valencia o el número de hidrógenos sustituibles o entre el número de hidróxidos sustituibles, en este caso sería el número de hidrógenos, que sería 2. Entonces, ¿me voy a entender? Sí, yo pensé que me estaba preguntando el peso molar, disculpe. Peso molecular. No, no te apures. ¿Sí? Entonces, teniendo estos datos, va a ser 98 gramos sobre mol entre los hidrógenos, que son 2, nos va a dar 49 gramos. ¿Sí? ¿Está ahí todos bien para esto del queso peso equivalente? Okay. ¿Seguro 100%? Ahora sí, vamos a ver la normalidad. Es el número de equivalentes o peso equivalente. Contenidos en 1000 litros de solución. Para esto tenemos unas fórmulas. La normalidad es igual al peso del soluto en gramos sobre el peso equivalente, gramos de soluto multiplicado por el volumen. Y también hay otro, ¿cómo se llama? Otra fórmula para la normalidad, que es igual al número de oxidación sobre el peso molecular. ¿Sí? Digo, por el peso molecular, perdón. Perdón, por el peso molecular. Por el peso molecular, ¿ok? ¿Está ahí todos bien? Para estas fórmulas, peso equivalente ya lo hablamos, ya saben lo que es el volumen y el peso absoluto, ¿verdad? Todos estos son datos que nos van a dar siempre. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo.
¿Qué normalidad contiene 1.967 gramos de nitrato de plata? No me acuerdo. Agno 3, disueltos en 127 mililitros de solución. ¿Alguien puede apagar su micrófono? Es que se escucha algo, no sé. Entonces, primero pues hay que tener nuestra formulita, ¿no? Normalidad es igual al peso sobre el peso equivalente multiplicado por el volumen. Y entonces vamos a sacar primero, vamos a sacar los pesos moleculares. De la plata es... ¿Se acuerdan cuánto es de la plata? Yo no sé. 108. Ok, 108. El oxígeno son 16, pero son 3, ¿verdad? Por 3 se nos va a dar... Son 108, 14 y 48. Entonces hacemos la suma. 8 y 8, 16, 4, 20. 170. 170. 170 gramos sobre mol. Ok. Que ahora tenemos que ese es el, ¿cómo se llama? Ese es el peso molecular, ¿verdad? Entonces ya tenemos el peso. El peso va a ser esto. Ok. El volumen ya lo tenemos. Vamos con otro colorcito. Ok. Que sería 0.127 litros. Vale. Nos falta sacar el peso equivalente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de peso equivalente que vimos ahorita? Dijimos que peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de valencia o de hidrógenos o de oxígenos. En este caso es 1. Sí, número de valencia, creo. No hay oxígenos, no hay, o sea, digo el número de hidrógenos o de OH, perdón. No hay hidrógenos, no hay OHs. Y la valencia aquí es 1 de este compuesto. Entonces, el peso equivalente de este compuesto va a ser igual. ¿Por qué es 1? ¿Mandé? ¿Por qué es 1? Es la valencia del compuesto. No sé si es nitrato o nitrito de plata. Óxido nítrico de plata. Ni me acuerdo. Los compuestos tienen ciertos números de oxidación y el que queda aquí es 1 nada más. ¿Sí? Cada compuesto tiene cierto número de oxidación. Y número de valencia. Y la valencia de este compuesto va a ser 1. Igual como no nos está marcando si tiene un +3, un +2, pues igual se queda en 1 para estos casos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Ya tenemos el peso en gramos, ya tenemos el volumen, 1.27 litros, porque el volumen aquí en la normalidad se maneja en litros. Y el peso equivalente, que es el amarillo, ¿verdad? 170. Entonces nos va a dar que la normalidad va a ser igual a 1.96 gramos. Ok, gramos de absoluto. Entre el peso equivalente, que va a ser 170. Multiplicado
por el volumen de la solución, que se maneja en litros. Entonces, como son 127 mililitros, va a ser 0.127. Entonces, eso nos va a dar que la normalidad va a ser igual a 1.96. Déjense con mi calculadora que no sé cuánto sale. Entre 21.59. Ok, ¿hasta ahí todos bien? ¿Sí me van siguiendo? Está muy feo todo esto, pero Sí. sí. Está bien culera mi letra y escribo bien grandote luego, yo bien chiquito. ¿Cuánto nos va a dar esto? 0.091. 0.091, 0.090. Ok, hasta ahí este ejemplo de normalidad. Lo primero que tienen que sacar es el peso molecular, el peso equivalente. Les dan los gramos y les dan los mililitros de solución y ya. Ustedes sustituyen la fórmula. Ok, para sacar la normalidad. La normalidad es mol sobre litro. Ok, Sí, está bien. ¿alguien tiene duda en por qué es mol sobre litro o no? ¿Sí queda claro por qué sale la unidad de mol sobre litro? Yo me quedé más o menos con la duda del número de valencia. Ahí sí no entendí muy bien. Pues el número de valencia si va a ser un compuesto que no te lo esté marcando. Si no, déjalo busco. Tengo entendido yo eso. Número de valencia, número de oxidación aquí. No, de hecho, esto es positivo. Te voy a buscar una explicación así un poco más larga y porque sí es un tema que sí estaría bien ver. ¿Sí? Ahorita no te puedo responder tu pregunta. A ver, no me acuerdo bien. No te lo puedo explicar muy bien, pero dame chance, te busco eso del número de valencia, números de oxidación y lo revisamos. ¿Te parece? Sí, está bien. Gracias. No, de nada, gracias a ti. Ok, y bueno, la molalidad es la relación entre el número de moles de soluto en miligramos de disolvente o solución. Molalidad, moles de soluto entre kilogramos, ¿no? Permanece constante a pesar del volumen, a pesar de los cambios de volumen por variaciones térmicas. Y estas son las fórmulas, ya les había enseñado. Mol sobre kilogramo o la molaridad, igual al mol sobre kilogramo. O puede ser el peso del soluto entre el peso molecular multiplicado por el peso del disolvente. ¿Ok? Aquí está igual. Ay, ¿podrías regresarle tantito, por favor? Sí. Ay, me estoy durmiendo. Ya está bien, gracias. Yep. Ok. Entonces vamos ahorita les voy a pasar la presentación. Y bueno, igual, como les había comentado, molalidad puede ser igual la masa del soluto entre el peso molecular multiplicado por la masa del disolvente, todo esto en unidades de kilogramos. Y bueno,
les traigo este ejemplo, bueno, problema. Si se disuelve entre 30 gramos de cloruro de sodio en 2.800 gramos de agua destilada en 25 grados centígrados, determina la molaridad. Por eso vamos a tener que el peso molecular va a ser, el sodio es 23, el cloro es 35.5, creo. Entonces el peso molecular nos va a dar 58.5. ¿Ok? 53. Entonces tenemos que el peso molecular del cloro de sodio va a ser 58.5. ¿Qué sigue después? Nos dan la masa, 30 gramos. Nos da, ¿cómo se llama? Nos da la segunda masa, la masa del soluto y la masa del disolvente. 30 gramos. Para esto se me olvidó decirles, la masa del soluto sí va a ser en gramos siempre. La del disolvente sí es en kilogramos, ¿ok? Siempre. La de arribita en gramos y ya la de abajo es en kilogramos, porque es mol sobre kilogramo. Y para sacar la unidad del mol se necesita trabajar en gramos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué sería? Ya se me olvidó. Ya me acuerdo. Entonces, ¿cuál era la fórmula? La fórmula es igual a la masa del soluto entre peso molecular por la masa del disolvente, y esto es en kilogramos. ¿Sí? Esto es un desarrollo, porque si se fijan, masa del soluto entre peso molecular nos va a dar el mol, ¿no? ¿Cuántos moles hay? Y esto es masa del disolvente, pues en kilogramos. Por eso yo se las despejo un poquito más, que sea más sencillo. Entonces tenemos que la masa del soluto, ¿cuánto es? 58.5. Solito. Y esto va dividido entre el peso molecular y el cloruro de sodio, que dijimos que es 58.5, ¿verdad? Caray, no. Chavos. Arriba va 30, ¿no? Sí, perdón, díganme que va 30, perdón. Estoy dormido todavía. Ay, qué pena. O sea, el soluto, peso molecular, multiplicado por la masa de la solución. Esto la vamos a poner en morado, en Murasaki. Morado, iba a ser 2.800 gramos, pero hay que pasarlo a kilogramos porque acuérdense que la molaridad es mol sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería en kilogramos? Estos 2.800 gramos. 2.8. Gracias. Entonces, ¿cuánto nos daría que son 30 gramos? ¿Me ayudan con la multiplicación? No me acuerdo. ¿Cuánto es? 58.5 gramos sobre mol. 163.8. Ok. 163.8. Ok, muy bien. Entonces, con todos estos datos tenemos que la molaridad es igual a ¿cuánto? 0.183. Así es. 0.183 molal. Castigamos gramos, me va a quedar gramos sobre, mol sobre kilogramo, más o menos.
0.183 molar. Bueno, 100.83, 182. Ahí me equivoqué yo. Era 183. Cuando le estaba haciendo... No sé qué hice. Estaba dormido, la verdad. Y bueno, estas son otras fórmulas. De la normalidad, que es igual a la molaridad por el número de oxidación, o de hidrógenos, o del anión. ¿Ok? Y la molaridad es esta, que es igual a molaridad por densidad. Nada más como dato. De todos modos, yo les paso las diapositivas y todo. Entonces, esa fue la clase de hoy. ¿Tienen dudas de eso? No, solo nos pasa la presentación. Claro.